Señor, por favor, toma en tus manos este tiempo, Señor. Si tú no das, es imposible, Señor, poder dar nada, poder ofrecer nada. Señor, cuando uno está delante de tu presencia, cuando uno está delante de tu palabra, Señor, es como un siervo inútil. Es imposible. Nada podemos hacer si antes tú no puedes ofrecernos, dar algo del cielo, la capacidad para poder compartir, la sabiduría para poder, Señor, a su vez regalarla. Señor, aparta toda carnalidad, Señor, y toda piedra de tropiezo. Y te ruega mi alma que te glorifiques, Señor, porque en definitiva es tu palabra y ellos son tu pueblo y tú estás en medio, Señor. Así que, por favor, ten misericordia. Tú eres el Rey de este lugar y nuestro Dios. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes poner, por favor? ¿Podéis poner? Vamos un poco a aclarar este panorama. Porque claro, aquí está hablando, si os fijáis, está hablando de Judá, habla de Israel, dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Claro, uno puede pensar, a ver, yo no entiendo esto. A ver, ¿veis en este mapa? Mirad. ¿Lo veis bien? ¿Más o menos? Pues bien, quitando lo que es el reino de Moab, reino de Amón, el reino de Edom, todo eso, mira, la parte donde está la parte roja, al lado, es el reino de Judá y arriba, reino de Israel. Bien, Israel se dividía en dos zonas, en dos reinos, en esta época concreta del Antiguo Testamento. Era el reino de Israel, arriba, ¿lo veis? Y abajo, al lado de la parte roja, el reino de Judá. Pero todo era Israel. Pero en esa época se dividía en dos reinos. Era como que España estaba dividida por la mitad, más o menos, un 60-40%, en un reino y en otro reino. Y cada reino, cada zona, tenía su rey. ¿Me seguís? Entonces, aquí hemos leído una parte de la Escritura donde el rey Josafat está reinando el reino del sur. ¿Lo veis? El reino de Judá. Y arriba hay otro rey que se llama Acab. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. Bien, pues cada rey reinaba en una parte de Israel. Lamentable, pero era así. Estaba dividido. Cuando su padre murió, Josafat tomó el poder, el reino, y él tenía 35 años. Estuvo reinando durante 25 años ese hombre. Como hemos visto, era un hombre fiel a Dios. ¿Y por qué dice la Escritura? Dice, el cual se hizo fuerte contra Israel. Porque en Israel reinaba el peor de los reyes que ha habido jamás sobre Israel, Acab, cuya mujer era Jezabel. ¿Y sabes qué hizo Josafat? Tomó una decisión muy mala para el pueblo, para él, para su casa y para su familia. Josafat tenía un hijo y Acab una hija. Y Josafat pensó, bueno, ¿cómo puedo yo, de alguna manera, juntar los dos reinos y que tengamos paz y que haya armonía y que haya felicidad? Pues qué mejor que mi hijo se case con su hija. Y lo hicieron. Y fue la peor ruina para la casa de Josafat, para su reino y para su familia. ¿Amén, iglesia? ¿Por qué? Porque tomó una decisión que no emanaba del corazón de Dios. Era algo que él pensaba que era correcto, que lo podía hacer y que ya estaba bien, pero se equivocó. Cuidado con las decisiones que tomamos, que a veces lo vemos muy claro. No, es que tiene que ser esto. Yo lo veo, lo siento de Dios. Mucho cuidado, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios.
¿Entiendes? Y lo que debes hacer muchas veces es contrario a lo que tú sientes o ves. Así que mucho cuidado con eso. Quería empezar por aquí. Bueno, ¿ha quedado claro esto? Dos reinos, norte, sur. Arriba Acab, abajo Josafat. Amén. Y estaban enfrentados, lamentablemente. Pero, repito, era el peor rey que ha tenido jamás Israel. De hecho, su mujer era un bicho, era mala, ¿de acuerdo? Y ya de por sí él no era como debía ser, pues si se junta el hambre con las ganas de comer, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No oigo nada, no sé. ¿Qué? ¿Qué mejor, dices? Bueno, iglesia, hasta aquí la introducción. Fijaros, mirad. Del verso 6 al verso 9, vemos que Josafat empieza a reinar sobre Judá. Y vemos concretamente que dice la palabra que el Señor estuvo con él. ¿Y por qué estuvo con él? ¿Por qué estuvo con Josafat el Señor y no estuvo con Acab? Lo hemos leído. Porque dice la palabra que no buscó a los Baales, que no dio rienda suelta a su carnalidad, que no practicó la idolatría. Dice la palabra que primero buscó al Dios de su padre. ¿No? ¿Sí o no? ¿Me seguís o no, iglesia? Lo dice la Biblia. Y dice además, y el Señor confirmó, y quiero que me escuchéis bien porque es una lección para nosotros esto, ¿de acuerdo? Y estoy haciendo una breve introducción. El Señor confirmó su reino en las manos de Josafat. ¿Por qué? Porque de alguna manera él estaba haciendo la voluntad de su padre. ¿Y qué dice la Biblia en el verso 6, si no me equivoco? ¿O 7? No, 6. Dice, y se animó su corazón. Es decir, en otras palabras, hubo un avivamiento o un despertar espiritual en su vida. Se animó su corazón. La pregunta que os hago, ¿por qué se animó su corazón? Porque andaba en los caminos ¿de qué? De Dios. En los caminos del Señor. Ese es el orden. Amén. Ese es el orden, no hay otro orden. Y si hay otro orden, lo establecemos nosotros. A veces nosotros esperamos que nuestro corazón se anime. Esperamos que haya un avivamiento, un despertar espiritual en nuestro ser, o en nuestra familia, o en nuestra casa. Para así de esta forma, pues, dejar el pecado, dejar cosas que estamos haciendo. Pero aquí estamos leyendo como lo que hizo Josafat. ¿Cuál es el orden principal? Dice que Josafat siguió a Dios y lo buscó. Y luego que vino, a través de que Josafat estaba buscando a Dios, vino, ¿qué? Hola, iglesia. Buenos días. El despertar espiritual. Se animó su corazón. Amén. Quédate con eso, por favor, porque luego te diré algo. Quédate con esto porque es muy importante. Hay gente que dice, bueno, a ver, si el Señor, y muchas veces yo lo he dicho, si el Señor hace esto en mi hijo, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, si no sé qué, no sé cuánto, pues yo entonces, hombre, pues sí, yo intentaría ir a la iglesia, intentaría hacer las cosas de Dios. Muy mal. Ese no es el orden establecido por Dios en los evangelios ni en ninguna parte de la Escritura, desde el principio hasta el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Ese no es el orden. De hecho, hay un pequeño versículo que lo establece todo, que dice, buscad el reino de los cielos y lo demás
Por tanto, primeramente tendré yo que dar el primer paso. Y luego Dios hará. Pero ¿sabes que hay gente que no? Que dice, no, Dios es poderoso. Claro, yo haré las cosas cuando yo vea. Yo iré a la iglesia cuando yo lo vea. Yo me convertiré, o yo me bautizaré, o yo haré, o yo trabajaré para Dios, o yo no sé qué. Cuando, claro, no, pero ¿qué estamos diciendo? Eso es el orden establecido por el ser humano, como ahora veremos. Pero no el orden establecido por Dios en su palabra. Por eso el Señor estaba con el rey Josafat, porque él entendió que debía seguir al Dios de su padre, el león de la tribu de Judá. Él debía seguirlo a él, y lo hizo. Amén. Y lo hizo. ¿Sabes cuándo tu corazón puede animarse? O sea, ¿cuándo puede haber un avivamiento o un despertar espiritual en nuestra vida? Pues mira, te lo voy a decir muy fácilmente. Puede ser viniendo a la iglesia, puede ser leyendo la palabra, puede ser estar en tu casa, por ejemplo, hablando con Dios, que es lo mismo que orar. Allí, y solamente allí, puede que tu corazón haya un contentamiento como Josafat, es decir, un despertar espiritual. No de otra manera. No de otra manera. Y si alguien te ha dicho lo contrario, te está engañando, te está equivocando, porque no hay otra manera. No es posible de otra manera. Amén, iglesia. Dice la palabra que el corazón de Josafat se animó. Él no esperó que Dios lo buscara a él, de ninguna manera, sino que él tuvo la iniciativa genuina de querer hacer algo más por Dios. ¿Me sigues? Hay personas que no tienen esa iniciativa, que intentan que Dios haga algo en sus vidas, en sus familias, en su casa. Pero la iniciativa debe empezar de uno mismo, de nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando estaba el pueblo del Señor, más de, 2 millones y pico de personas, allí enfrente del Mar Rojo? ¿Lo recuerdas? El Señor, ¿qué hizo? Bíblicamente hablando, utilizó los elementos de la naturaleza para hacer un tsunami, ¿verdad? Para que las aguas se separaran, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo empezó todo? Dios dijo algo, Dios dio unas instrucciones. ¿Cuáles eran? Él dijo, cuando la planta de los pies del sacerdote que lleve el arca del pacto pise las aguas, tranquilos, allí veréis mi gloria. Por tanto, ¿la iniciativa de quién fue? Del ser humano. ¿No podía Dios abrir las aguas y ellos allí calentitos sin mojarse? Sí, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer las cosas correctamente. Aquellos hombres, de alguna forma, tenían que aplicar su fe, porque ellos no veían nada. Su líder espiritual les dijo, hay que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, ¿por qué? Porque Dios me lo ha dicho así. Ah, muy bien. Pues no lo vemos. Bueno, pues tú mismo. Si no lo ves, pues pregúntale a Dios. A mí Dios me ha dicho esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer si aquí no hay embarcaciones? Aquí no hay nada por donde escapar. ¿Pero cómo se van a abrir las aguas? Esto es inverosímil, esto es increíble. Bueno, chicos, somos creyentes, somos cristianos, confiamos en Dios. ¿O qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Sí, claro, pero es que, pues vamos a hacerlo, vamos a confiar en Dios. Y tomó la iniciativa el ser humano. Y tal y como Dios prometió y dijo, cuando la planta del pie del sacerdote pisó las aguas del Mar Rojo, el Señor abrió las aguas a través de un tsunami. Digo un tsunami porque me gusta mucho, sabéis, la arqueología. Y yo, estudié empresariales, pero mi afición siempre ha sido la arqueología. Me encanta. ¿Sabes cómo aquellas películas que van escarbando y encuentran los huesos y encuentran de todo y van relacionando las épocas y todo? Es una maravilla. Y los libros en arqueología
de gente que no son eruditos bíblicos han podido determinar que en aquella zona y en aquel momento exacto de la historia, las aguas del Mar Rojo se separaron, se abrieron a través de algo potente, como un tsunami. O sea que Dios no es que viniera, como a veces vemos en las películas, con su mano y no sé qué. No, Dios utilizó la fuerza de la naturaleza creada por Él, entre otras cosas, para abrir las aguas del Mar Rojo a través de un tsunami. ¿Entiendes, iglesia? La iniciativa empezó por el hombre. Amén. Y aquí en este caso igual. Y en tu caso y en tu casa igual. Como tú no empieces, te vas a quedar dando vueltas por el desierto. Dirás, pero ¿cómo es posible? Si yo, hombre, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero es que no sé, las cosas no me van bien, no avanzo. Y si vienes a la iglesia, verás cómo hay gente que te pasa por delante, que te sobrepasa y dirás, pero hace poquito que está viniendo y en fin, y lo veo que va mejor que yo. Como tú no tomes la iniciativa, vas mal. Escucha, la decisión de Josafat, ¿crees que tuvo consecuencias? Tuvo consecuencias. ¿Os acordáis de la ley, de la responsabilidad individual? De lo que siembres, cosecharás. ¿No? No hay. Es para mí, una de las leyes, no digo la ley, pero de las leyes bíblicas más importantes que hay. Porque es así. En función de lo que tú hagas, así vas a recibir. Y Josafat sembró. Y Josafat recibió. Y hubieron una serie de consecuencias. Y de eso, y rápidamente, quiero hablar en esta mañana. Digo rápidamente, no te asustes. Esto era una introducción y ahora, en pocos minutos, quiero que por favor escuchéis esto. Porque es una enseñanza y es importante para nuestra vida espiritual. ¿Sabes cuál fue la primera consecuencia de la decisión del rey Josafat de seguir el camino de su padre, de seguir adorando a Dios y de no dar rienda suelta a su carnalidad, a una fe no genuina? La primera consecuencia fue derribar altares. Es decir, acabó con la idolatría. Y tú puedes decirme, está bien, pastor, muy bien, qué bonito. ¿Y a mí en qué me influye? Pues quédate sentadito que te lo voy a decir. Te influye directamente a ti. Eso es, diríamos, como una ecuación matemática. Es que es tremendo. La Biblia es una maravilla, porque aparte de ser un libro jurídico, donde siempre te he dicho que hay jueces, que hay fiscales, que hay abogados, de aquí, no sé si tú lo sabías, de la Biblia se han sacado muchas doctrinas a nivel jurídico, en la abogacía, porque realmente, pues, ¿quién es el juez? Dios. ¿Quién es el fiscal? Satanás. ¿Y quién es tu abogado? Jesús. Y a partir de aquí vamos a desarrollar muchos temas, ¿no? O sea, y jurídicamente se han sacado muchas enseñanzas. Pero bueno, vamos directos a lo que nos interesa. La primera característica o el primer hecho fundamental de lo que hizo Josafat fue derribar altares, es decir, acabar con todo tipo de idolatría. Porque hasta ese momento, ¿qué piensas? Los que habéis leído Segunda de Crónicas, los que habéis estudiado Einstein, los que estáis estudiando Einstein, ¿qué sucedía en el reino de Judá? ¿Qué pasaba? La pregunta es, digo yo, la pregunta es, si Josafat tuvo que destruir templos o lugares donde se hacía idolatría, ¿por qué era?
porque se estaba practicando la idolatría, aunque fuera de forma clandestina. Digo, aunque fuera de forma clandestina, pero se estaba de alguna manera practicando la idolatría, ¿verdad? Si no, no hubiera destruido ningún altar, no hubiera destruido nada, porque si no se practica, pues no hay nada que destruir. Amén. Por tanto, la primera cosa que sucedió en el reino de Judá, y concretamente a raíz de la decisión de Josafat, fue la destrucción de altares y acabar con la idolatría. Escucha, ¿qué es lo que animó a Josafat? Hacer la voluntad de Dios. Seguir en su palabra. La pregunta es, ¿qué es lo que a ti puede llegar a animarte? Te puede animar, y cuando digo animar, me estoy refiriendo a un despertar espiritual, a un avivamiento espiritual. ¿Crees que te puede animar el alcohol, la droga, las mujeres, el vicio, cosas que te gustan en la carne? ¿Te puede eso animar? Hombre, uno puede pensar, bueno, sí, yo cuando lo practico, pues, hombre, claro, a ver, en fin, las cosas carnales obviamente dan un placer, pero pasajero, ¿verdad? Pero te estoy hablando de otra cosa más profunda. Eso no te puede, ¿verdad? Animar, no puede despertar tu vida espiritual. Pues, ¿qué puede despertar tu vida espiritual? ¿Qué puede animarte? Su palabra, ¿no? Dios mismo. Y a través de eso perseverar, como dice la hermana. ¿No? ¿No? Si las cosas terrenales no me van a animar, obviamente, en el ámbito espiritual, ¿qué va a animarme? Hombre, pues las cosas de Dios. Lo que te va a animar, lo que va a despertar tu vida, tu espíritu, son las cosas espirituales, iglesia. Debes animarte a través de Dios, solamente a través de Dios. ¿Entiendes? Todos hemos estado en el mundo. ¿Para qué vamos a alegarlo? Y tú sabes y tú puedes valorar lo que te puede animar, lo que no te puede animar, hasta dónde puedes llegar. ¿No? Y las cosas que no son espirituales te van a dar, entre comillas, no un ánimo, o sea, no un despertar espiritual, sino una estabilidad, entre comillas, placentera, humana, carnal, durante un tiempo. ¿Y eso a dónde te lleva? A cada vez ir buscando más. Cada vvez más. Si tu problema, si tu atadura, si tu pecado, por ejemplo, es pues el alcohol, vas a ir a más. Si es el tabaco, son las drogas, vas a ir a más. Si es el tema de hombres o mujeres, vas a ir a más. Esto es una ley matemática del Evangelio. Nadie puede decir, no, yo estoy y yo... Un día compartí sobre eso. Yo me voy de la palabra del Señor, salgo de su camino, me voy... Yo en el mundo no voy a hacer daño a nadie. Y yo pues aquí me voy a estar quietecito, quietecita. No te engañes. Tú vas a estar un tiempo y vas a caer en ese pozo cenagoso de una forma espectacular. ¿Entiendes? Entonces, lo único que te puede animar y levantar es Dios. Cuando Josafat se animó, cuando Dios animó el corazón de Josafat, lo primero que hace es quitar y derribar los altares y los lugares donde realmente se practicaba la idolatría. Y ahora voy a preguntarte algo. Cuando Dios te dice, porque bueno, yo creo que tú eres creyente y que Dios te habla. Cuando Dios te dice a ti a través de una palabra, a través de un hermano, a través de, no sé, en fin, de un rema, a través del pastor, en su multiforme gracia, te dice, hermano, hermana, hombre, mujer, varón o quien seas, debes darme lo que estás haciendo. Debes darme tu pecado.
Quizás escuchas una música que no puedes escuchar. Quizás estás leyendo libros que no son dignos para un creyente. Quizás estás viendo películas que no son aptas para un creyente. Quizás en tu casa, en tu familia, en tu entorno más íntimo, estás haciendo cosas que no son las que deberías hacer. Y Dios te dice, ahora dámelo. Ahora dámelo. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Se lo das o miras hacia otro lado? No me contestes. Sé que no vas a contestarme, pero bueno, yo te invito a que no me contestes. Pero sí quiero que pienses. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a dar? Como Josafat, que derribó los altares y derribó todo tipo de idolatría, ¿o no lo vas a hacer? Pastor, no lo sé. Bueno, pues yo sí te voy a decir algo. Mira, si no lo vas a derribar, es porque necesitas que Dios traiga un contentamiento a tu corazón. Estás espiritualmente quebrantado. Estás espiritualmente en letargo. No sientes. Y el que no siente ni padece, no puede actuar. Necesitas que Dios toque tu corazón, tu espíritu y tu alma y haya una renovación espiritual en tu vida. ¿Amén? Pero si has contestado, no, bueno, si has pensado, pues sí, yo estaría dispuesto a entregar eso realmente en su mano. Entonces, querido hermano, te digo que estás en el buen camino. ¿Sabes por qué? Porque mira, cuando uno está animado, no tiene temor ni tiene miedo, de alguna forma, de quitar o de darle a Dios lo que está pidiendo. Incluso te diré más, de hablar con la familia y decir, escucha, esto que estáis haciendo, esto no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios te da esa paz y esa capacitación para poder hablar con la gente que no te comprende ni te entiende. No tienes temor ni tienes miedo a lo que podrán decirte, ni a represalias, ni a lo que puedan pensar de ti. Te da exactamente igual. ¿Por qué? Porque Dios te capacita. Porque hay un estado espiritual vivo en tu interior. ¿Entiendes? Porque Dios ha despertado tu espíritu. ¿Qué es lo que le sucedió a Josafat? Ni más ni menos. Por eso él no tuvo miedo. Él pensó, soy el rey. Dios despertó su espíritu. Tenía tanto anhelo, tantas ganas. Tenía tal ímpetu espiritual que él no pensó en las consecuencias. Él dijo, voy a acabar con todo tipo de idolatría en mi reino. ¿Estás tú dispuesto a que en tu casa no haya ninguna idolatría? Ay, pastor, es que mis hijos, es que mi esposo o es que mi esposa. Bueno, ¿estás dispuesto a acabar con eso? A tomar la autoridad y decir, oye, se acabó la idolatría en mi casa. Aquí reina Dios y punto, y se acabó. Y no va a reinar nadie más. Si estás dispuesto a eso, es porque realmente ha habido un cambio en tu corazón. Dice el verso 7 que Josafat envía a los príncipes para que enseñen en las ciudades de Judá. Tremendo. O sea, Josafat envía personas, envía príncipes, envía, diríamos, a predicadores. Claro, él dice, a ver, ya he quitado los puntos de idolatría. Ya los he quitado. Pero ahora hay un problema. Es que la gente no conoce la palabra de Dios. La gente no conoce de Dios. Por tanto, si quito los puntos de idolatría, ¿qué ganamos? Habrá que predicarles la palabra, habrá que mostrarles las cosas de Dios. ¿Entendéis? Eso es hasta tal punto, había un avivamiento en su espíritu, que él pensó en cada detalle. Y dijo, no puede ser, yo quito todo esto, está bien, pero ahora tengo que enviar a gente para que prediquen, para que muestren quién es Dios, qué hace Dios. ¿Entendéis? ¿Me seguís, iglesia? Es importante que lo entendamos esto. Y eso solamente pasó por algo, porque el Señor animó el corazón de Josafat. Si no hubiera estado animado, hubiera actuado ni más ni menos
Puedes poner, por favor, el mapa. Ese mapa me encanta. Pues déjalo puesto allí. Si no hubiera actuado así, Josafat hubiera actuado como el rey del reino del norte, de Israel, que era Acab. Ese reino estaba podrido. Hubo una diferencia brutal entre el reino del norte y el del sur en Israel cuando reinaban los dos. ¿Por qué? Abre bien tus oídos. ¿Por qué? Porque Acab era prácticamente incrédulo, inconverso. Y Josafat era un hombre que quería hacer las cosas de Dios. Y quiero hacerte una pregunta, querida iglesia. ¿Las decisiones de uno y de otro crees que repercutieron en sus súbditos, en el pueblo? Totalmente. Ahora lo veremos. Totalmente. Uno incrédulo, otro creyente, pero eso, de alguna forma, esas decisiones, esa forma de vida, fueron trasladadas al pueblo también. Escucha, la vida cristiana no se trata de ser salvo ahora porque vengo a la iglesia y porque Dios ha tocado mi corazón y luego cuando pasen 6 meses ya no ser salvo, porque hago mi vida, porque me he ido pues al mundo, porque me gustan más las cosas que no son, en fin, de un creyente. Esa no es la vida cristiana. La vida que Dios quiere para ti, para mí, para mis antepasados y para los futuros creyentes es una vida consolidada en Cristo. Por eso dice la palabra que solamente los que perseveren. A ver, seguid. ¿Qué sucede con los que perseveren? ¿Qué van a ver? Los que perseveren. No hay ningún otro subversículo que hable de otra cosa o que tenga un matiz con referencia a este versículo principal. No. Solamente los que perseveren. Por tanto, no se trata de llevar una vida más o menos ahora, una temporadita voy aquí, otra temporadita voy allí. No, más vale que camines poquito a poco. Más vale que a través de tribulaciones, de nuestro carácter que no es quizás el más adecuado, pero que estemos firmes en Dios. Amén. Que es lo que de alguna forma nos enseña la palabra. Escucha, ¿qué es lo que les enseñó el rey Josafat a sus súbditos? ¿Qué les enseñó? Lo hemos leído en el verso número 9. ¿Qué les enseñó? La palabra de Dios. Pastor, ¿por qué dices esto? Ahora te lo explico. Pero repito, escúchame bien, por favor. ¿Qué enseñó el rey Josafat después de derribar los santuarios, la idolatría, después de acabar con todo eso? ¿Qué enseñó al pueblo? La palabra. No les enseñó costumbres, no les enseñó liturgias, no les enseñó pues cualquier metodología humana, les enseñó única y exclusivamente la palabra de Dios. Pensad que era un hombre en ese momento ungido por Dios, tocado por Dios, avivado por Dios y que es un ejemplo. Amén. Bien, hemos dicho la primera causa de la decisión de Josafat. ¿Cuál fue? Derribar los santuarios, acabar con la idolatría, que es lo que tú y yo debemos hacer en nuestras familias y en nuestras casas. ¿Me has entendido cuando he dicho idolatría, no? No es tener un santo, San Cristo de Lepanto allí o Santa María de no sé cuántos allí. Eso también puede ser. No, la idolatría en el corazón. El pecado. El que uno diga, no, es que yo sin esto no puedo vivir. Y está arruinando tu vida, tu familia, o tu matrimonio, o la relación con tus hijos, o tu misma vida personal. Y seguro que hay gente así. Seguro. Amén, iglesia. A eso me refiero. Así que es lo que tú y yo debemos hacer. Acabar con ese tipo de idolatría, con los santuarios. Segundo, quitar lo que sucedió con Josafat, me refiero. Quitó de una forma radical.
pero radical, el pecado en el reino de Judá. ¿A través de qué? A través de, primeramente, quitar los santuarios. Segundo, enseñar la palabra de Dios. ¿Me sigues, iglesia? ¿Crees que eso lo debes hacer en tu familia? Predicar la palabra del Señor, sin preocuparte, en tu casa, en tu familia, por lo que dirán, por lo que dejarán de decir, o, bueno, porque en el lugar donde Dios te ha puesto, en la familia donde Dios te ha puesto, es tu obligación, como Josafat en su reino, quitar los lugares donde de alguna forma se practica lo que no se debe practicar, y segundo, compartir la palabra. Amén. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, porque, a ver, las promesas de Dios y las cosas de Dios se tienen que conocer, ¿verdad? Pero escucha, quiero tocar un tema en esto que creo que es importante que lo toque. ¿Por qué digo que hay que predicar o hay que hablar de la palabra de Dios? Porque escucha, estamos en un tiempo, estamos en el año 2025. Lamentablemente, en este tiempo, es un tiempo donde diríamos, y lo digo con todo el peso, no se acaba de compartir bien la palabra de Dios. O sea, no me refiero, cuidado, no me estoy refiriendo a que la gente no, me estoy refiriendo a que hay mucha mentira, a que hay mucha falsedad. Estoy harto de decir, yo y los pastores de Biblia Abierta, mucho cuidado con el tema de Internet. Mucho cuidado con el tema de predicaciones y cosas raras de YouTube. Mucho cuidado. Porque os dije un día, si queréis escuchar alguna palabra, puedo daros nombres de personas que realmente, pues, en fin, son de confianza y no hay más. Pero personas que no conoces, mucho cuidado. Estamos en este siglo, en este año, y realmente pues nos ha tocado vivir un tiempo complicado. ¿Puedes leer, por favor, ese versículo, Tony? Gracias. ¿Habéis escuchado eso? Lo habéis escuchado, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, para que no fluctuemos. Ahora creo esto, ahora creo lo otro. Y sigue diciendo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No. A ver, hay una sola doctrina. Hay una verdadera y única doctrina. Hay un solo Dios. Y es Jesús. Con su doctrina, con su evangelio y con su palabra, que es esta. Pero mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo no sé si vosotros habéis entrado, por ejemplo, en Facebook. A mí me ha pasado, O sea, estando mirando, lo miro poco, la verdad, pero en alguna ocasión me sale la pantallita, ¡oh, qué amables! Unas chicas latinas que, bueno, digo porque tienen ese fervor, ¿no? Esa ¿cómo diría yo? Esa labia, la forma de hablar, esa cariñosidad, ¿no? Y te están diciendo, hola, buenas. Somos... Exactamente. Sí, señorita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y uno dice, qué bien, mira, son santos esta gente. Qué bonito, a ver esto, qué maravilla. Pues iglesia, es una secta. Porque ellos son los mormones. ¿Entendéis? Y eso la gente quizá no lo sabe. Entra y, ¡ay, qué bonito! Mira estas chicas. Son hermanas en Cristo. De verdad, son hermanas. Mira, a ver qué están diciendo. Y te dicen cosas bonitas. Porque estamos en los últimos tiempos, porque queremos esto, porque queremos lo otro. Ellas son parte de una secta. Se denominan, ¿cómo has dicho? Pero son mormones.
¿Y qué sucede con los mormones? ¿Alguien conoce el tema del mormonismo? ¿Eh? Disculpad, no entiendo nada. ¿Qué? Pues yo no sé si en América Latina se practica igual que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, pero las doctrinas fundamentales del mormonismo son totalmente antibíblicas. Son totalmente antibíblicas. Yo no sé, repito, no sé si vosotros lo conocéis, pero ellos de alguna manera tienen la Santa Biblia, pero también tienen otro libro para ellos fundamental, que es el libro del Mormón. Ah, compañero, eso es un libro apócrifo. O sea, resulta que yo dejo la Biblia a un lado y estoy leyendo el libro del Mormón cuando me interesa, realizado por su editor, bueno, que por su fundador en el siglo XIX. Y uno dice, ah. Luego la salvación es por obras. Pero no dice la palabra que la salvación es por gracia. Porque dicen que es por obras. Luego todos somos como, de alguna forma, pequeños dioses. Luego hay poligamia. Es decir, en algunos países ya han dicho, es que esto es demasiado descarado y lo han cortado. Pero en muchos países, en el mormonismo, se practica la poligamia. ¿Eso qué es, pastor? Pues que un hombre puede tener las mujeres que le dé la gana. Ah, está bien. Y claro, las iglesias están a tope. ¡A tope! ¿Por qué? Porque eso fomenta el placer. Sin embargo, las iglesias que dicen, cuidado, señores, cuidado, querida iglesia, que el Señor dice que solamente puedes tener un hombre y una mujer. Ay, eso no me interesa, mi hombre. Eso ya está, eso está anticuado. Hoy en día hay nuevas leyes, nuevas doctrinas. Mucho cuidado, iglesia. Lo digo esto porque yo mismo estaba allí y salían unas chicas muy amables, como digo, latinas, que tienen mucha labia, ¿no? Porque la española es más seca. ¿Qué me estás contando? Y sale una latina, hola, buenas tardes. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Hola, si tienes depresión, te invitamos, dice, a la iglesia de los santos de los últimos días. Y uno se queda así y dice, wow, ¿pero esto qué es? ¡Qué maravilla! Yo no tengo depresión, pero qué chicas más simpáticas. Y uno entra y empieza y lo captan. Y la pregunta ¿es una secta? Es una secta. Estamos en el siglo XXI. Testigos de Jehová. Mi tío lo es. Pensad que tengo una guerra con él. Pero claro, bueno, ahora parece que está cambiando un poco, porque yo ya no quiero discutir con él, sino que le hablo, ¿no? de la Biblia, de cosas, y entonces él se queda un poco así. Bueno, ¿es una secta los Testigos de Jehová? Sí. Catalogada por el ministerio bueno, es más, catalogada por un juez en Madrid en una sentencia firme, judicial, que decía secta, peligrosa y destructiva. Ahora, tú estate con ellos, como mi tío mismo. Son una maravilla, ellos son súper amables, van súper bien vestidos, es el cielo en la tierra, personificado en ellos, pero no deja de ser una secta, ¿verdad? Y tiene millones de adeptos. Siglo XXI, mucho cuidado con esa iglesia. Así que cuando mires internet, que cuando te pongas, vigiles, porque he visto mensajes subliminales de los Testigos de Jehová. Eso sí que lo he visto, porque ya poco, al final, tengo interés en eso, digo, a ver, y mensajes subliminales de los Testigos de Jehová a través de internet, de YouTube concretamente. No te dicen claramente quiénes son, porque obviamente cuando tú lo ves dices, lo quitas. No, ellos te van, igual que las chicas estas, ellos te van dando, ellos te van diciendo. Y tú tienes que ir indagando, ir descubriendo, a ver quiénes son, hasta que te das cuenta. ¿Entendéis? Mucho cuidado. Doctrinas falsas, doctrinas que te van a llevar al infierno, porque están negando la persona
genuina de Jesucristo de Nazaret, que es tu Salvador. Amén. Punto y final, y no hay más. Y aquí no hay ni buenas palabras, ni chicas guapas, ni amabilidad, ni bien vestir, nada. Aquí es que tú... Amén. ¿Entendéis, iglesia? Así que, mira, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 13, lo cual, esto me encanta, lo cual también hablamos, dijo Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Debemos tener discernimiento. Y ahora voy a tocar un tema muy rápidamente, que de alguna manera nos afecta a todos. No basta con leer la Biblia, hay que estudiarla. Porque nosotros tendremos discernimiento, sí, podemos tener discernimiento, podemos tener revelación, pero en función de tu capacidad, así vas a ser utilizado por Dios. No te creas tú que si tú no sabes nada de la Biblia, vas un día a predicar grandes misterios. No. Y he escuchado hombres de Dios de etnia gitana, cuando yo estaba con ellos, utilizados por Dios grandemente, que decían 4 palabritas, pero con mucha unción, eso sí. Y esas 4 palabras llegaban hasta el fondo de tu corazón, pero nada más. Si tú quieres más revelación, si tú quieres más, tendrás que tener más capacidad. ¿Entiendes? Eso es una ley. Así que lo que debemos enseñar, como hizo Josafat, es la palabra de Dios, que es la que nos enseña, la que enseña en tu casa, en tu familia, a ti mismo, y no palabras que están fundadas en sabiduría humana, como por ejemplo el libro de los mormones. Eso es simplemente sabiduría humana, no la palabra de Dios. Amén, iglesia. Es muy sencillo. Enseñar a ti, a tu familia, a tu casa, simplemente la palabra de Dios. No lo que enseña mucha gente, que enseña otras cosas. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. No podemos enseñar costumbres, no podemos enseñar rudimentos, no podemos enseñar liturgias. Cuando llega la Semana Santa, ¿qué sucede, iglesia? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que hay una religión que lo que hace es enseñar ¿qué? La palabra concreta y específica. Están enseñando rudimentos, liturgias y costumbres. ¿A través de qué? ¿Qué se hace en Semana Santa? Son procesiones. Lo que Josafat acabó y quiso acabar, aquí y en muchos lugares lo hacen. Sacan, ¿ves? Eso es otra parte de la idolatría. Puede ser idolatría en cosas de pecado que hay en mi vida, pero también eso es parte de... Yo he visto, y con mi mujer decía, pero vamos a ver, me daba una rabia, de verdad, una incontinencia, una rabia, gente, mujeres, hombres llorando, cuando tenían en la procesión allí a un santo de Escayola, llorando. Digo, ¿pero por qué lloran? ¿Pero qué lloran? ¿No será por la presencia de Dios, porque ahí no está Dios? Están llorando simplemente por una emoción humana, carnal, vacío, sin fundamento, sin ninguna meta. ¡Qué rabia me daba! ¿Pero qué están llorando? Que uno llore y se quebrante y derrame su alma delante del Dios Altísimo, a través de su presencia, del Espíritu Santo. Eso sí, pero a través de un acto idolátrico, y no lo saben lo que están haciendo, porque están engañados. Mucho cuidado con el engaño. Amén, iglesia. Mucho cuidado. Hay muchos engaños. Hay, pues yo qué sé, hay doctrinas donde ponen la fe, pues, en las estrellas, en los ángeles también, en los signos zodiacales. ¿No sabéis que, a ver, disculpadme, me estoy un poco alargando, pero no es una enseñanza también para vosotros?
¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la astrología y la astronomía? Hay una diferencia clarísima. La astrología, porque hay gente que dice, no, esto es malo, esto... A ver, un momento, querida iglesia. ¿La astrología qué es la astrología? No es una ciencia. La astrología no es una ciencia. Es el estudio del movimiento de los planetas y los astros y en función de eso, qué repercusión tiene en el ser humano. Dicho en otras palabras, los horóscopos. Los signos zodiacales. ¿No se oye? ¿Sí? Los signos zodiacales. ¿Lo veis? Eso está literalmente y diametralmente prohibido en la palabra del Señor. Eso es la astrología. ¿Y la astronomía qué es la astronomía? Es una ciencia. La astronomía es el estudio de todo el universo, pero a través de la física o de la metafísica. Pero es algo también creado por Dios, porque la física, al igual que cualquier ciencia, ha sido también creada por Dios. ¿Veis la diferencia? Entonces, la astrología está prohibida. Pues hay corrientes doctrinales donde fomentan la astrología, donde fomentan ¿cómo se...? No me sale la palabra. El fomentar a los ángeles como dioses. ¿Entendéis? Cuando es cierto que los ángeles son reales. Pero el único Dios es Cristo. No podemos, que tenemos protección de los ángeles, sí. Que son enviados por Dios para protegernos, sí. Pero eso hasta ahí, se acabó, punto. Y no quiero entrar en más detalles. Pero veis, hay mucha falsa doctrina. Por eso os he leído estos versículos, porque realmente estamos en un tiempo complicado. No podemos confiarnos de nadie que no conocemos. Tenemos que confiarnos de alguien que conocemos. Que una simple palabra utilizada desde un espíritu maligno puede influir tu vida de forma negativa, para luego caer en cosas, para luego tomar decisiones incorrectas, para luego hacer cosas que no son como debieras. ¿Entiendes? Bueno, no quiero entrar en más detalles. Amén, iglesia. ¿Me permites que te diga una última, no es que no sé si lo conocéis esto. Pero escuchad, por eso digo siempre, cuando vayáis, sobre todo cuando los que vais a Honduras de visita, tal, digo, ¿qué os digo siempre? Que nadie os ponga las manos. Y eso que es un capricho mío, no, si ya me conocéis. Yo no quiero complicarme la vida. ¿Por qué lo hago? Porque hay una serie de repercusiones en algunos casos. ¿Alguien conoce lo que es el ascetismo? Que es también una gran mentira, pero que de alguna manera quiero también comentarlo para que veáis en qué siglo estamos metidos, en qué enseñanzas estamos metidos. Porque claro, no todo es oro lo que reluce. ¿Alguien sabe lo que es el ascetismo? Que se practica hoy en día y durante muchos siglos se ha practicado. El ascetismo es un estilo de vida. Un estilo de vida que de alguna manera quieren perfeccionar su alma y su espíritu a través de desechar los placeres carnales. ¿De qué forma? La soledad, la pobreza. ¿Quién hace eso? Los monjes. Qué fácil es, ¿verdad? Yo no quiero participar del pecado. Pues me voy en lo alto de la montaña Ararat, allá arriba, donde se perdió el arca de Noé. Allí formamos y edificamos un monasterio y allí pues nos juntamos 15 o 20 personas. Vamos a buscar a Dios, vamos a ver y nos separamos del pecado. Eso es el ascetismo. Eso es diametralmente opuesto a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Cuál es el cometido especial de los cristianos? Y predicar el evangelio. ¿Y qué más? En el nombre de Por tanto, si yo me encierro en mi habitación,
¿A cuántos voy a predicar? ¿A cuántos voy a bautizar? Eso es el ascetismo, ¿de acuerdo? Y eso está hoy en día en la sociedad del siglo XXI visto de una forma correcta, buena, espectacular. No sucede nada, hay que respetar, hombre, obviamente hay que respetarlo, pero eso no es de Dios. Amén. Así que mucho cuidado, por favor, con las enseñanzas, porque realmente hay mucho engaño. Y escucha, voy en la recta final acabando, pero abre bien, por favor, tus oídos. Escucha, Josafat, el rey, no solamente envió a príncipes y a predicadores a predicar la palabra, hizo algo. ¿Sabes qué hizo? Él mismo, como rey, fue por su reinado a ver si les habían predicado la palabra. Salía de su trono, salía de su lugar de confort, iba por los pueblos y por las ciudades del reino del sur, de Judá, e iba preguntando, oiga, ¿les han predicado la palabra? Sí, está bien. Oiga, y si no, les porque su corazón fue animado por Dios. De tal manera, ¿se oye? Es que de aquí no lo oigo, porque no hay... Vale, su corazón fue animado por Dios, de tal manera que no tuvo bastante con aniquilar los lugares de idolatría, de enviar a gente a predicar la palabra, sino que él mismo sintió la necesidad de ir a predicar la palabra. Y ahora lo siento, pero voy a dar de forma diametral en la cabeza o en el espíritu de algunos o de algunas. Porque esta es la consecuencia del hecho de lo que hizo Josafat. Escucha bien. Tú sabes que Josafat no pudo quedarse sentado, ¿verdad?, en su trono. Lo dice la Escritura. Él no podía estar en su trono. Él tuvo que coger su caballo, sus enseres y gente de su confianza e ir por su reino a ver cómo estaba la gente de su reino. No pudo quedarse sentado. ¿Y sabes por qué no pudo quedarse sentado? Porque dice la palabra que su corazón estaba animado, porque había habido un avivamiento espiritual en su vida. ¿Cuánta gente en la iglesia? Hablo de aquí, ¿Cuánta gente no quiere trabajar? No, de momento no, y todos son excusas. O sea, sí pueden estar sentados. Sin embargo, Josafat no podía estar sentado. ¿Sabes qué es una sintomatología de tu estado espiritual? Cuando yo puedo estar sentado, cuando yo necesito estar sentado, cuando yo necesito realmente, y no actúo conforme actuó el rey Josafat. Es porque mi corazón no está animado. Es porque necesito un renuevo espiritual, un avivamiento espiritual. ¿Entiendes? Porque si no, no puedo estar sentado ni sentada. Tengo que estar trabajando para Dios, siempre activo o activa. ¿Entiendes? Es una sintomatología del estado espiritual de cada creyente. Y termino. Segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 10. Dice, y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, o sea, en el reino del sur. Y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Te das cuenta? A ver, quiero que veas algo, y con eso termino. Te he dicho antes, el reino estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El rey Acab y el rey Josafat. Tenían uno un niño y otro otra niña. Y Josafat pensó, bueno, pues que se casen. Y así de esta manera va a haber paz entre los reinos. El resultado fue nefasto.
nefasto, porque no fue una decisión tomada según el corazón de Dios, sino que fue una decisión humana. Y fue muy mal. Pero dice la Escritura que nadie, en este último versículo que hemos leído, que nadie quiso luchar contra Judá. ¿Qué pasó? O sea, el rey Josafat lo intentó de forma natural, de forma humana, a través de una decisión, y no lo consiguió. Sin embargo, luego, más adelante, vemos como sí lo consigue. Porque en este verso 10 habla de que no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Qué sucedió? Pues que lo que él no pudo conseguir humanamente a través de esa boda conciliada por hombres, lo consiguió a través de Dios, a través del Espíritu, a través de su comunión con Dios, a través de unas decisiones que agradaron a Dios. Y el pueblo del reino del sur, el pueblo de Judá, también se benefició de esas consecuencias. ¿Sabes cuáles fueron? Por primera vez recibieron la bendición de Dios. Y el que tenga oídos, que oiga. Y pudieron beneficiarse de esas bendiciones por una buena decisión de su rey. Mientras el reino del norte estaba inmerso en pecado, en maldición. Y ahí lo dejo. Así que si no tienes ganas, si quiero que te examines, yo no voy a preguntar, no voy a hablar más, pero sí te he dicho algunas causas de la decisión del rey Josafat. Si aún no has destruido en tu casa lo que tienes que destruir, principalmente, si no tienes ganas de trabajar para Dios, si no tienes ganas de compartir no tus costumbres humanas, no tu historia personal, sino la palabra del Señor, algo pasa en tu casa, algo pasa en tu corazón, algo pasa en tu vida espiritual. Estás a tiempo. El león de la tribu de Judá está esperando para levantar tu vida, para perdonarte y para restablecerte. Solamente Él. No te confundas. Solamente Él puede levantarte. Amén. Padre, quiero darte gracias, Señor, por permitirme haber compartido tu palabra en este lugar, y te ruega mi alma, Señor, por favor, que nos capacites, que nos des, Señor, la autoridad para poder, Señor, vivir en primera persona lo que se ha compartido en esta mañana, Señor. Quiero agradarte, quiero destruir los baales, los lugares donde no te agradan, Señor, y que tu palabra corra como los ríos de agua de vida, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Gracias.